mucho va a depender de la actividad que desarrolla. Mucho va a depender de la forma en que quiere manejar la información. Pueden ser dos empresas iguales, las mismas. A ver, un ejemplo, empresa A, empresa B. Las dos empresas venden el mismo producto. Pero obviamente al vender el mismo producto no significa que la información tenga que ser la misma, ya que cada una de estas empresas es manejado por una persona distinta. Entonces el criterio para poder manejar la información es diferente. Por lo tanto, el cómo seleccionar las cuentas de activo va a ser muy diferente. El cómo seleccionar las cuentas de pasivo va a ser muy diferente. Quizás lo único que se puede asimilar en todas las empresas es el patrimonio. ¿No? En todas. Pero ya obviamente en las cuentas de activo y pasivo hay que seleccionar cuáles serían las cuentas que se podrían utilizar. No es un listado que se realiza, por eso se denomina catálogo de cuentas, plan de cuentas, porque es un listado que tenemos que realizar de las cuentas que vamos a utilizar. Ahora, no solamente se tiene que utilizar, no solamente se tiene que pensar de cuentas que vamos a ver en ese momento, sino que debemos de alguna forma hacer de que las cuentas que se van a utilizar puedan ser obviamente para un determinado tiempo. Las cuentas o el plan de cuentas que se realice tiene que ser abierto, no tiene que ser cerrado, es decir, en cualquier momento yo puedo aumentar ciertas cuentas. ¿Por qué? Porque las empresas pueden tender a crecer, ¿no? A armar sucursales o a crear sucursales o agencias. Entonces, el plan de cuentas no tiene que ser cerrado, porque imagínense si fuese cerrado, ¿qué hacemos? Estaríamos un poco arruinados porque no aumentaríamos cuentas, no nos daría la posibilidad de manejar mejor la información, ¿no? O sea, hay que procurar que este plan de cuentas, con relación a lo que son las cuentas de balance, pues sean de alguna forma abiertos, ¿no? Para que en cualquier rato podamos incluir cuentas de acuerdo a lo que la empresa va a crecer. Con relación a las definiciones, ya lo saben ustedes las definiciones, ya saben que es una cuenta de activo, ya saben que es bueno, ya saben que es un activo, ya saben que es un pasivo y ya saben que es un patrimonio. No, eso no tienen que olvidarse, eso tienen que saberlo, no solamente saber de memoria, sino que de alguna forma saber interpretar. ¿No? La interpretación de estas definiciones hace que obviamente podamos analizar muy bien las cosas. Porque cuando ya estemos en los registros contables, ¿sí? Cuando ya estemos en los registros contables, lo primero que tenemos que hacer es simplemente efectuar una definición, ¿no? Tenemos que ver si se cumple la definición. Porque si no, caso contrario, imagínense, si no sabemos si cumple o no cumple la definición, ¿cómo puede llegar a ser la contabilidad? Entonces, un poco que estaríamos errando en esa parte, ¿no? Lo primero, saber la definición de cada uno de estos. Con estas cuentas de balance, vamos a armar un pero ahí está. Con estas cuentas de balance, nosotros armamos lo que se llama un estado financiero denominado balance general. Pero ese nombre de balance general está cambiando a estado de situación financiera. Es decir, no nos están obligando a cambiar, es decir, ahora ya no, porque nosotros seguimos utilizando balance general, pero ya obviamente algunas nuevas ediciones de libros ya están utilizando la terminología estado de situación financiera. Así que no se extrañen si ustedes tienen un libro, cuidado que piensen que es otro estado, no, es el mismo balance general, solamente que se ha cambiado el nombre porque el nombre hace mucho en algunos casos, ¿no? Este estado llamado balance general no nos dice nada en su conjunto. Lo único que nos dice balance, balance es una igualdad. Ya sabemos que todo tiene que igualar en contabilidad. Entonces, es una igualdad de una información a manera general.
no nos da muchas luces sobre lo que es el título de este estado. En cambio, cuando decimos estado de situación financiera, pues obviamente nos está mencionando en qué situación financiera se encuentra a esa fecha, ¿no? Entonces son muchos aspectos por el cambio de nombre. Y es uno de los estados financieros que debemos preparar con estos elementos de las cuentas de balance. Vamos a las cuentas de resultados. En las cuentas de resultados tenemos cuentas de costo, tenemos cuentas de gasto y tenemos cuentas de ingreso. De igual manera, la empresa tiene que empezar a desarrollar un listado de todas estas cuentas, tanto de costo, de gasto y de ingreso. Con relación a las cuentas de costo, no habrá mucho problema porque esto está relacionado a lo que es el inventario, ¿no? Al inventario está relacionado. Nada más que al inventario, ¿sí? Es como, a ver, un ejemplo. La empresa compra mercaderías, los compra por 100 bolivianos. Entonces, el hecho de comprarlo ya significa que es ese costo por el cual hemos comprado, la mercadería, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros vendemos esa mercadería, ¿sí? Cuando vendemos esa mercadería, vamos a venderlo, por decirlo, en 150. ¿Eso es qué significa? Que hemos recuperado los 100 que en algún momento he pagado por esa mercadería, pero a la vez estoy ganando 50. Entonces, ese costo de esa mercadería es recuperable, se puede recuperar. Por eso es que las cuentas de costo solamente tienen íntima relación con la parte de la mercadería, no con otras cuentas, ¿no? Eso es lo de bueno, que las cuentas de costo solamente tienen relación con el producto que se vende. ¿Y por qué es costo? Porque se puede recuperar. Tú tienes el costo, tú has adquirido un costo de boliviano 100 y lo has vendido a 150, recuperas los 100 y a la vez tienes una ganancia de 50. Por eso es que en algunos casos, cuando vas a alguna tienda o van a alguna tienda a comprar, a adquirir un bien, dicen, ¿no? ¿Cuánto cuesta este bien? Y nos dice 200, ¿no? Bájame pues, le preguntamos, ¿no? Le decimos que por favor nos pueda rebajar. Nos dice, ya, último 190, porque te está dando a su costo, me está diciendo. No, muchas veces así hablan nuestros famosas vendedoras, ¿no? Dicen, a su costo te estoy vendiendo. Eso que me da a entender que la vendedora nos está vendiendo esa prenda o ese bien, pues obviamente al mismo importe que lo ha comprado. Pues te nos dice, no, a su costo te estoy vendiendo. Porque si se baja más, ya estaría perdiendo. Por lo menos quiere recuperar el valor de la prenda, porque si ha comprado ya 195 y lo vende a 195, por lo menos quiere recuperar, ¿no? Por eso es costo. Cuando vamos a las cuentas de gasto un poco más abajo, eh, la diferencia del gasto con el costo es de que el gasto no se puede recuperar, lamentablemente, ¿no? Y tenemos tres tipos de gasto. Tenemos un gasto que es desde un punto de vista administrativo, tenemos un gasto desde un punto de vista de comercialización o de venta, y tenemos un gasto financiero, ¿no? Pues el gasto ha tratado de clasificarse, cosa de que cuando se llegue a armar algún estado con estas cuentas, pues obviamente se refleje qué tipos de gasto tiene la empresa, ¿no? Eh, los gastos administrativos, como su nombre lo indica, es por toda la actividad operativa de la empresa. Los gastos de comercialización o de venta, pues obviamente están relacionados a aquellos gastos que nos ayudan a poder vender el producto, que conozcan el producto. Y los gastos financieros, pues son aquellos gastos que se reconocen cuando la empresa tiene algún préstamo. Es decir, cuando tú te prestas plata, no solamente pagas el préstamo, sino que también pagas el interés, ¿no? Entonces, eso implica que ese interés que tú estás pagando fuera del préstamo, pues obviamente eso es un gasto financiero. Entonces, como pueden observar,
Los gastos que no se recuperan están debidamente clasificados como para poder entender los tipos de gasto que tiene una empresa. Con relación a las cuentas de ingreso, eh, en las cuentas de ingreso lo único que tenemos que identificar son dos cosas, ¿no? Uno que sea por la actividad de la empresa netamente y el otro que no esté relacionado de manera directa con la actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad que está relacionada de manera directa? Las ventas del producto, ¿no? Es decir, si yo vendo, si yo vendo mi producto, puedo recuperar el costo de ese producto. Si no vendo, no voy a recuperar el costo del producto. Es decir, si no vendo, no hay costo, no hay la recuperación del costo. Y yo pueda recuperar este costo, necesariamente tengo que vender mi producto. Entonces, esa venta del producto es por la actividad principal del negocio. Ahora, mucho depende de la gerencia si puede obtener otros ingresos fuera de la venta o de la actividad principal. Fuera, ¿no? Puede tomar alguna decisión, no sé, en este momento se me va un ejemplo de decirles, a ver, la empresa le va a prestar dinero a un trabajador con una tasa de interés muy pequeñita. Entonces, el trabajador me va a cancelar, pero no solamente me va a cancelar lo que le estoy prestando como empresa, sino que también me va a cancelar ese interés. Ese interés es un ingreso, pero no es un ingreso por la venta del producto, sino es un otro ingreso que la empresa está generando porque se ha decidido prestarle dinero a un trabajador, ¿verdad? Y así yo puedo obtener otros tipos de ingresos, pero que no estén relacionados con la actividad principal. Por eso se dice que está dividido en dos el ingreso. Uno que es por la actividad principal, que es la venta, y los otros ingresos que pueda llegar a generar. Con relación a las cuentas de orden, tenemos cuentas de orden deudoras y cuentas de... antes de esto. Con las cuentas de resultados, ¿sí? Con estas cuentas de resultados, nosotros podemos realizar otro estado financiero que se llama el estado de resultados. ¿Se acuerdan de que cuando estábamos hablando de la ecuación de resultados teníamos dos tipos de ecuación? Uno que me generaba una utilidad y la otra que me generaba una pérdida, ¿verdad? Entonces, con este estado de resultados determino eso. Este estado, como su nombre lo indica, de resultados, me determina un resultado ya sea favorable o un resultado desfavorable, ¿no? Entonces, un poco que me llega a determinar ese tipo de situaciones. Ahora vamos a las cuentas de orden, ¿no? Un poco que las cuentas de orden se utilizan simplemente para lo que es un control que se pueda llegar a tener, ya un control. Eh, no afecta, no afecta a lo que son las cuentas de balance ni a las cuentas de resultado. No afecta para nada. Solamente se utilizan como cuentas de memorándum o cuentas de control que en algún momento pueda utilizar la empresa. Un ejemplo de una cuenta de control sería, vamos a suponer de que la empresa vende bastante al crédito con garantías de una letra de cambio, ¿no? Esa es la única garantía que pide. Le das letra de cambio y te doy la mercadería al crédito. Una letra de cambio es una promesa que el cliente tiene de que en algún momento te va a pagar, ¿verdad? Bueno, la venta tú contabilizas o tú registras la venta. Pero independientemente de la venta, porque la venta va a estar aquí, ¿no? Aquí va a estar en las cuentas de ingresos, aquí va a estar la venta. Pero esto es por la salida de la mercadería. Pero ahora, eh, registro o no registro la parte física de las letras de cambio. Porque si son varias,
¿cómo puedo llegar a tener el control? Entonces la empresa puede decidir registrar de manera, o sea, físicamente para un control las letras de cambio, ¿no? Y si va a registrar, tiene que hacerlo tanto deudoras como acreedoras. ¿Sí? O sea, tiene que llevar el control. Independientemente de la venta al crédito, tenemos otro control de las letras de cambio que lo tenemos en nuestro poder para poder cobrar a los clientes. Entonces, esa es la forma. Es simplemente una cuenta de control que tenemos. No sé si tienen alguna consulta, por favor, para poder ampliar tal vez algo con relación a la clasificación de las cuentas. Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Podría volver a explicar las cuentas de orden, por favor? Claro que sí. Esto lo vamos a llevar un poquito a detalle más adelante. Pero bueno, las cuentas de orden son simplemente cuentas de control. ¿Sí? Se les denomina cuentas de memorándum. Eh, como les decía, no afecta ni a mis cuentas de balance ni a mis cuentas de resultado. Son cuentas simplemente que me ayudan a controlar ciertas operaciones. Por ejemplo, el banco utiliza cuentas de orden. Sí, a ver, un ejemplo clarísimo que les voy a dar. A veces el banco para prestarte dinero te pide los documentos originales de tu casa, ¿no? Para hipotecarlo. Entonces, en el momento de prestarte el dinero, eso es una operación. Pero no solamente hace un préstamo, ¿no? ¿Cuántos préstamos hará de manera hipotecaria? Y obviamente los clientes entregan sus documentos originales de sus casas. Entonces, ¿cómo controla el banco eso? No, esa es la pregunta. ¿Cómo sabe de que ya terminó de pagar para devolvérselos sus documentos? ¿Cómo sabe que es ese cliente y la cantidad de documentos que ha entregado? Entonces el banco utiliza esas cuentas de orden para controlar la parte física de esos documentos que ha entregado el cliente. Cosa de que cuando vaya pagando el cliente, cuentas de orden también se vayan manejando y en algún determinado momento seguramente el cliente ha terminado de pagar su deuda y estas cuentas de control también han quedado en cero. Entonces, eso significa con una codificación donde ellos ya saben que está obviamente bien resguardado, entonces ellos entregan a la persona que corresponde estos documentos. Entonces, no solamente es lo contable, sino también la parte física de algunos documentos que nos ayuda a controlar estas cuentas de oro, ¿no? ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Trataremos de desmenuzar lo más que se pueda. Si tienen alguna duda, así como la compañera, por favor, díganme. Licenciado, buenos días. En cuentas de resultado, ha hecho un resumen de qué tiene que ver con el pasivo, el activo. ¿Eso puede volver a repetir, por favor? ¿Cómo es eso? A ver, en las cuentas de resultado he hecho un resumen de activo y pasivo, pero eso no entiendo. O sea, lo ha relacionado con lo que hemos visto más antes, que era activo, pasivo y esas cosas. Nada. Bueno, a ver, con las cuentas de balance y las cuentas de resultado son únicas. Sí, son únicas. Cuando armamos un balance general, solamente voy a tomar el activo, el pasivo y el patrimonio. Sí, cuando armo el balance general. No puedo mezclar cuentas de costo, gasto e ingreso dentro de mi balance general. Cuando armo el estado de resultados, cuando armo el estado de resultados, que es un estado financiero, solamente voy a considerar lo que es el costo, gasto e ingreso, ¿no? No puedo colocar en ese estado cuentas de balanza. Entonces, cada uno tiene una función, cada uno tiene obviamente una naturaleza diferente.
Cuando vamos a empezar, obviamente, ya a hacer los registros, que es un poco más adelante, pues obviamente, de acuerdo a las definiciones, vamos a ir mezclando estos. Sí, vamos a ir mezclando. A ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué es concepto de ingreso? A ver, ¿quién me puede decir concepto de ingreso? Todo lo que percibe en ganancias la empresa, licenciado, todos los ingresos. Ya estamos ahí arruinados, estamos Y, yendo. licenciado, ¿es un incremento de recursos económicos hacia la empresa o bien o sea, a una persona o no sé? Es cuando los activos aumentan y y los pasivos disminuyen. Ya estamos cerca, estamos cerca. Hemos dado las definiciones anteriormente. Bueno, en esta oportunidad es bueno que ustedes me vengan a decir ese tipo de definiciones para reiterarles de que hemos avanzado ya las definiciones para que ustedes puedan un poquito en estos momentos saberlo de memoria, no hay problema. ¿Por qué? Porque más adelante ya vamos a tener que interpretar todo aquello. Entonces, cuando decimos ingreso, ¿sí? Decimos que es el incremento en los beneficios económicos futuros. Ahora, para que exista este incremento en los beneficios económicos futuros, pues obviamente tiene que existir el aumento de activos o disminución de pasivos. Entonces, fíjense que son dos cosas que ustedes tienen que saber. Una cosa son los registros que hacemos en contabilidad y otra cosa es el armado de los estados financieros. Cuando vamos a realizar los registros desde un punto de vista contable, entonces podemos decir nosotros que para obtener esto, necesariamente tiene que aumentar esto o disminuir esto, ¿sí? Para obtener esto. Es un gasto. El gasto es lo contrario de los ingresos, ¿no? Hemos dicho que el gasto es la disminución de los beneficios económicos y para que esto suceda, pues tiene que disminuir el activo o aumentar el pasivo. Entonces, para que exista esto, pues tiene que haber la disminución de este activo o el aumento de este pasivo. Entonces, en las operaciones que tenga la empresa, se pueden mezclar todos estos, ¿no? Cuando realicemos las operaciones. ¿Ya? Pero vamos al otro lado. Cuando estamos armando ya los estados financieros, ya no pueden mezclarse. ¿Sí? Cuando armamos los estados financieros, ya no se pueden mezclar. Para armar el balance general, pues obviamente utilizo estos componentes. Y cuando armo el estado de resultados, utilizo estos otros componentes. Entonces, la relación solamente son en las operaciones, no así cuando estamos armando los estados financieros. Ya, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, por favor. Bien, no sé, esperemos que he esperado haber tenido o cumplido las expectativas de la pregunta del compañero. No sé si tienen alguna otra duda, por favor. Licenciado, yo tenía dudas sobre eh, como tal la definición de costo y gasto. Ah, ya, perfecto. Muy buena pregunta. Cuando hablamos de la definición de gasto, ¿qué es gasto? Hemos dicho que es la disminución en los beneficios económicos a través de disminución de activos o aumento de pasivos, ¿verdad? Esa definición de gasto es para ambos, ¿sí? Tanto para gasto como para costo. La definición, ¿sí? No se olviden. La definición de gasto incluye también al costo. Para ambos es esa definición. Pero cuando ya estamos mostrando estados financieros, lo tengo que separar, porque una cosa es costo y otra cosa es gasto. Pero la definición es para
ambos. ¿Qué es el costo? El costo es aquello que se puede recuperar. ¿Y qué es el gasto? Es aquello que no se espera recuperar. Y algo bien fundamental, ¿cuándo vas a recuperar tú este costo? Cuando lo vendas. Fíjate que bien interesante, ¿no? Vamos a vender mercaderías al contado. Es decir, yo le voy a entregar la mercadería y el cliente me va a dar la plata. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de desprenderme de la mercadería ya genera un ingreso porque le estoy vendiendo, ¿no? Le estoy entregando la mercadería, aquí está la mercadería, es tuyo, puedes llevártelo. En ese momento se genera un ingreso. ¿Qué va a hacer el cliente? Me va a dar plata. Ese dinero que vendría a ser para nosotros un activo. Entonces, si ahora vamos con números, vamos a suponer de que la empresa ha comprado con 1.000 bolivianos la mercadería. Ha comprado a ese costo, a 1.000 bolivianos. Ok, excelente. ¿Cómo sería más o menos el origen? Nos ha entregado la mercadería, nosotros lo hemos llevado al almacén, pero para eso nosotros le hemos tenido que entregar 1.000 bolivianos al proveedor que nos está vendiendo la mercadería. Ok, ya sabemos cuánto vale la mercadería. ¿Cuánto es su costo de la mercadería? 1.000 bolivianos. Perfecto. Pero después vendemos esa mercadería. Esa mercadería lo vendemos en 1.300. Entonces, ¿cómo ocurre la operación? Yo le digo, aquí está la mercadería, pero porque le voy a vender a un cliente. Aquí está la mercadería, le entrego la mercadería, eso es un ingreso. El cliente que me está dando plata está ingresando 1.300. Entonces, fíjate que al ingresarme plata, me está ingresando activo. En algún momento ha salido un activo para comprar la mercadería. Ahora está aumentando el activo porque estoy vendiendo la mercadería. Al vender la mercadería, estoy recuperando lo que en algún momento me ha costado esa mercadería. ¿Cuánto me ha costado? 1.000. Ahora lo estoy vendiendo en 1.300. Entonces, 1.000 ya estoy recuperando lo que me ha costado la mercadería, pero adicionalmente tengo 300 porque lo he vendido por encima de su costo. Entonces, fíjense cómo va la relación costo-ingreso-activo, ¿no? Y así hay operaciones en las cuales vamos a relacionar con también el pasivo, con el gasto y todo, ¿no? Para concluir un poco esta parte, decimos entonces que la definición es uno solo para costo y gasto, es la misma, ¿sí? Pero que cuando ya armamos estados financieros, los separamos. ¿Por qué? Porque el costo, yo tengo que saber cuánto es recuperado durante todo este año y del gasto, cuánto es lo que no estoy recuperando durante todo este año. Cosa de que el usuario o la persona que vea mis estados financieros pueda entender de cuánto se ha logrado recuperar y cuánto no se ha logrado recuperar y a la vez de alguna forma ver cuánto es el ingreso que ha generado durante toda esa fiesta. ¿Ya? Bien. ¿Algo más, por favor? Bien, pasaremos entonces a la siguiente lámina. Ahora, aquí es un poco más específico ya la clasificación de las cuentas, porque aquí les estoy mencionando qué es lo que me proporciona como información cada uno de estos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente repetido cuentas de balance, cuentas de resultado y las cuentas de orden. Pero ya no desde un punto de vista, porque ya sabemos, a ver, en las cuentas de balance, ¿qué elementos hay? Activo, pues, Ya, no se olviden, en las cuentas de balance existen los elementos de cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio. Ahora, si pueden decir cuentas reguladoras, excelente. Si no, los tres suficientes, no hay problema. En las cuentas de resultado, ¿qué elementos tenemos? Cuentas de costos, gastos, ingresos. Perfecto.
¿Qué diferencia hay entre la cuenta de costo, entre las cuentas de costo y cuentas de gasto? Las Costos Las cuentas cuentas recuperables. de costo se recuperan y las Eso, cuentas de gasto muy no se bien. recuperan. Esa es la diferencia que usted. Ahora, con esta lámina vamos a ver qué información le proporcionan las cuentas de balance, qué información proporcionan las cuentas de resultados y qué información nos presentan las cuentas de orden. Estas cuentas de orden, como pueden ver, no afectan ni a mis cuentas de balance ni a mis cuentas de resultados. No afectan para nada. A ver, veamos. En las cuentas de balance, ¿qué queremos nosotros con las cuentas de balance? ¿No? ¿Qué información podemos nosotros proporcionar con el activo, pasivo y patrimonio? Aquí decimos queremos informar la situación financiera. Es bien importante saber que el activo y el pasivo de una empresa nos miden la situación financiera, ¿no? Miden la situación financiera. A ver, permítame, vamos a hacer un poco más simpático. Deme par de segundos, por favor. Vamos a hacer mucho más interesante, explicando obviamente. No tenemos pizarra, pero tenemos que darnos medios para poder contar con todo. Ahora sí. Por favor, verifiquen si se ve. Sí se ve, Sí. Sí, licenciado. licenciado, se ve. Ok. Sí, gracias. Bien. Entonces, vamos a un poquito explicar todo esto aquí como si fuese una pequeña pizarra. Un- esto. Ahí está. Ok. Bien. Decimos, las cuentas de balance, si estas cuentas de balance, dice que nos proporcionan información sobre la situación financiera. Entonces, la situación financiera se mide con el activo y el pasivo. ¿Y cómo se mide la situación financiera? Fíjense, voy a hacer esto.
para mí esto va a ser lo que nosotros denominamos como el activo. Sí, esto lo vamos a... Y lo voy a representar con la letra A. ¿Sí? A mi activo. Vamos a agrandar un poquito esto. Sí, este es mi activo. Ahora voy a colocar a mi pasivo. Entonces, ¿qué vendría a ser esta diferencia? Esto que no está remarcado. ¿Qué sería esto? Patrimonio. Correcto. Esa diferencia sería para nosotros lo que es el patrimonio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo puedo utilizar toda esta parte del activo, ¿sí? Toda esta parte, y puedo llegar a coberturar todo mi pasivo, ¿no? Agarro mis activos y puedo pagar mis deudas. Pero todavía tengo una parte de mi activo, ¿sí? Que eso de alguna manera representaría a mi patrimonio. Si colocamos un poco en números, podemos decir, yo tengo un total de, aquí vamos a colocar, un poquito vamos a poder, yo tengo en activos, por decirles 1000, ¿sí? Mi pasivo va a ser de 500. Entonces, si nosotros decimos, a ver, en activos tengo 1000, pero de los 1000 voy a utilizar 500 para pagar mis obligaciones, mis deudas. Entonces, ¿cuánto sería mi patrimonio? Esa es la pregunta. 500, licenciado. Mi patrimonio sería 500. Esos 500 de mi patrimonio, pues obviamente son los 500 que todavía me queda dentro de lo que es mi activo. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Si yo tengo bajo esta otra condición? Ustedes me tienen que decir en qué situación financieramente se encuentra la empresa. Entonces, para mí esto es el activo. Este es el pasivo. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, yo voy a utilizar todo este activo, pero lamentablemente voy a poder coberturar solamente una parte de mi pasivo. No voy a poder coberturar todo mi pasivo. Voy a seguir debiendo todavía, porque mi pasivo es mucho más grande que mi activo. Eso significa que mi patrimonio estaría en riesgo, estaría en números rojos, este patrimonio, ¿no? Estaría en números rojos, lamentablemente. Y si ponemos nosotros valores, voy a colocar lo contrario. Yo en activo tengo 500, en pasivo tengo los 1000. Eso significa entonces, fíjense, de que con mi activo solamente puedo coberturar 500 de los 1000 que debo. Por lo tanto, voy a tener que utilizar
los otros 500 que tengo en mi patrimonio para poder cumplir con mis deudas, ¿no? Y esto estaría obviamente, como les dije, en negativo, ¿no? En negativo. Ya que estos, si nosotros hacemos las sumatorias, aquí yo tengo 1000, aquí sumando el pasivo más el patrimonio tengo los 1000. Acá en esta parte tengo 500 como activo. De los 1000 que tenía, menos los 500, tengo 500. Entonces, ¿en qué situación ustedes quieren que se encuentre su empresa? ¿En la situación 1 o en la situación 2? En la situación 1. En la 1. En la No. 1. ¿Por qué? Porque la situación financiera de la empresa está razonable. Sí, está razonable. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes pueden invertir en el escenario 2? No, licenciado. No, licenciado. Un poco que les va a hacer pensar, un poco que ustedes van a tener que, no sé, verlo bien para ver si quieren invertir en la empresa número 2. En la empresa número 1 ya de alguna forma estamos un poco más alegres porque los resultados son agradables con relación a lo que es la situación financiera. Entonces, lo que yo quiero que observen es que la situación financiera se mide con el activo y el pasivo, y a consecuencia de estos dos depende mucho el patrimonio que yo tenga. Si el activo es mayor al pasivo, excelente, vamos a tener patrimonio y vamos a estar muy contentos. Pero si el pasivo es mucho más grande que el mismo activo, pues obviamente estamos un poquito arruinados porque financieramente no nos alcanza para cubrir todas nuestras obligaciones y está en riesgo mi patrimonio, ¿no? Porque con mi patrimonio, utilizando obviamente mi patrimonio, recién voy a poder coberturar todas mis deudas. Y si voy a cobertura con mi patrimonio, ya pues obviamente la empresa ya no existiría, ¿no? Entonces un poco que aquí estamos en conflictos en la empresa número 2. Bien, segundo punto, dice, a no ser que haya alguna duda, por favor, a ver si hay alguna duda, tal vez alguna aclaración que quieran. Todo está claro, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, vamos entonces al segundo punto. Dice, son cuentas residuales. ¿Por qué se les denomina cuentas residuales? Porque el saldo que tiene cada una de estas cuentas, estamos hablando del activo, pasivo y patrimonio, el saldo de estas cuentas, pues obviamente se las determina a través de una resta. ¿Sí? A través de una resta. Es como cuando, a ver, ¿cómo determino el saldo? Imaginémonos que estuviésemos ya en clases presenciales, Dios mediante, esperemos que muy pronto sea así, pero en la mañana salimos con 50 bolivianos. ¿Sí? Y en el transcurso del día, obviamente, he utilizado en pasajes, he utilizado en el almuerzo, en algún gustito por ahí que tengo, fotocopias, algunas impresiones. Entonces, eso ha hecho de que yo haya utilizado de los 50, haya utilizado 40. Esta pregunta es, ¿cuánto me queda? Si yo tenía 50 y la sumatoria de todos los pagos que yo he hecho desde la mañana hasta finalizar la tarde, he pagado 40. ¿Cuánto de dinero en efectivo tengo? Entonces, tenía 50 menos los 40, esos 40 es un conjunto de pagos que hemos hecho, menos 40, tengo 10 bolivianos.
ese es mi saldo. Y de esa manera se determina para cada uno de estos. Otro ejemplo. Me he prestado 100 bolivianos. He ido pagando de 10 en 10, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10. Y he llegado a pagar 80 bolivianos. ¿Cuánto debo? Es la pregunta, ¿no? Yo debía 100, pero he hecho 8 pagos de 10, que eso suman 80. Entonces, ¿cuánto debo? Solamente debo 20. Esos 20 es el saldo. Fíjense que para obtener ese saldo he hecho una resta, ¿no? En el primer caso tenía 50 bolivianos menos 40 que he gastado, tengo 10. En el caso del pasivo, yo debía 100, he ido pagando de 10 en 10, he acumulado 80, entonces 100 menos 80, solamente debo 20. Y en el patrimonio es lo mismo, ¿no? El saldo se determina a través de una resta. Por eso se les llama cuentas residuales, ¿ya? Porque su saldo se lo determina a través de una resta de estos tres elementos. El siguiente nos dice, la mayoría son materiales. La mayoría son materiales. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hablamos del activo, por ejemplo, cuando compramos muebles, a ver, la diferencia entre material e inmaterial, a ver, ¿qué me puede decir? A ver, ¿qué me puede decir la diferencia entre material e inmaterial? Material es cuando es algo físico, algún documento o bien, no sé. Y inmaterial es cuando te hablan nomás o no está, no es físico. Y a ver, ¿alguien más, por favor? Material es tangible y inmaterial es intangible. Ya, perfecto. Entonces, cuando nos dice que la mayoría de mis cuentas, estamos hablando de activo, pasivo y patrimonio, la mayoría, no está diciendo todos, ¿correcto? Pero la gran mayoría, obviamente, son materiales, es decir, que ocupan un lugar en el espacio. ¿No? Se los puede ver, se los puede tocar, en otras palabras, son tangibles. Y ahí tenemos lo más clásico, lo que son los bienes de uso, que serían las computadoras, que vendrían a ser los muebles, terrenos y todo aquello, ¿no? La mayoría. En el pasivo es la documentación que se tiene, alguna deuda que se tiene debidamente documentado. Entonces, eso significa de que tanto el activo, el pasivo y el patrimonio, en la mayoría de los casos, siempre van a ser materiales, ya que ocupan un lugar en el espacio. Perduran en registros por más de un año. Ah, esto es importante. Esto es importante porque en el territorio boliviano, las empresas tienen que presentar información cada año, es decir, cada 12 meses. Y como estamos llevando una empresa comercial, estamos hablando de enero a diciembre. ¿No? ¿Eso qué significa? A ver, permítame, vamos a hacer un pequeño gráfico acá que nos pueda ayudar. Vamos a hacer acá una línea en el tiempo, cual nos pueda ayudar. Ok, ahí está. Vamos a hacer unas pequeñas barritas.
como dice que perduran estos registros por más de un año, entonces, a ver, vamos a hacer, ese es el inicio de un año. Acá vamos a hacer la terminación de ese año. Y acá vamos a hacer la terminación de otro año. Y podemos hacer uno más todavía. Ok. Entonces, fíjense, vamos a suponer que son 3 años. Entonces, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio no solamente me van a durar un año, ¿sí? Sino que me van a durar ese año, el segundo año y el tercer año. Sí, es continuo. Es decir, estos registros de activo, pasivo y patrimonio constantemente van a estar en mi contabilidad, ¿no? Eso implica decir de que los saldos que yo tenga a esta gestión, ¿sí? Los saldos que yo tenga por esta gestión, pues obviamente van a perdurar no solamente en esta gestión, que sería el año 1, ¿sí? Sino que estos saldos van a ir acumulándose al año 2, van a acumularse en el año 2 estos saldos. Estos mismos saldos del año 2 se van a ir acumulando a lo que es el año 3, ¿sí? Y así sucesivamente para cada año. Entonces, estos nunca van a tener un saldo cero al cierre de cada gestión. Es como caja, vamos a suponer caja. Vamos a decir que caja al finalizar el año 1, acá, al finalizar el año 1, ha terminado con 1.000 bolivianos. Al 31 de diciembre del año 1 hemos terminado con 1.000 bolivianos. Está bien, y a ver, quiero ver que me respondan, por favor. Está bien que al año 2 empiece con 0 de dinero. ¿No? ¿Con No, cuánto debería licenciado. empezar el año 2? No, licenciado. Entonces, ¿con cuánto debería empezar el año 2? Con el saldo del año anterior. Con el saldo de la gestión anterior, con los 1.000 bolivianos, porque hemos dicho al 31 de diciembre del año 1 hemos terminado con 1.000 bolivianos. Entonces, para empezar el año 2, tengo que empezar con esos 1.000 bolivianos, ¿no? Al finalizar el año 2, es decir, al 31 de diciembre del año 2, he acabado con 500 bolivianos, ¿sí? El año 2. Ahora, para el año 3, no puedo empezar con 0, tengo que empezar con lo que tenía el año 2. Entonces, para el año 3 empiezo con 500 bolivianos. Entonces, como pueden observar, perduran por más de una gestión, ¿no? Se sigue arrastrando los saldos que se tiene a la siguiente gestión. ¿Ya? Eso no se olvida. Con relación ahora, no sé si existe alguna consulta hasta ahí para pasar a las cuentas de resultado. Ok. Pasaremos entonces a las cuentas de resultado. El primero nos indica, dice, informan sobre el resultado del periodo. Ah, perfecto. Entonces voy a abrir otra lámina que me va a ayudar a poder realizar esto. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que me va a informar sobre el resultado del periodo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, primero, voy a tener que mostrar lo que son mis ingresos. Voy a tener que mostrar mis costos y mis gastos. Aquí están mis ingresos.
Aquí va a estar mi costo. Y aquí va a estar mi gasto. El costo siempre tiene que estar apegadito, el ingreso siempre tiene que estar apegadito al costo. ¿Sí? Porque si no vendo, no recupero. Entonces tengo que demostrar que obviamente estoy recuperando a través de la venta. Entonces tienen que estar de esa forma. Mis gastos, ya saben que los gastos están divididos en tres, ¿no? Ahí tenemos los gastos de administración, tenemos los gastos de venta y tenemos los gastos financieros. Tres tipos de gastos. Entonces, si nosotros le colocamos números, fíjense, no, por eso dice, me muestra el resultado del periodo. A ver, mis ingresos son de 1,000, ¿ya? El costo es de 600. Entonces, aquí implica decir que el hecho de vender es recuperado 600, ¿no? Pero a la vez tengo una ganancia de 400, ¿no? Estoy ganando. Pero estos 400 tienen que de alguna manera soportar estos gastos que ha tenido la empresa. Entonces vamos a suponer que mis gastos, todos mis gastos han sido de 200. Entonces, ¿mi resultado cuánto sería? Yo tenía todavía una ganancia de 200, pero de esa ganancia de 200, pues se han ido 200, que son mis gastos, y todavía tengo un resultado positivo de 200. Excelente, ¿no? Excelente. Porque eso es lo que me está demostrando, esto es lo que me está demostrando este estado de resultados. ¿No? En algunos casos, a ver, la empresa ha generado 100, su costo era 600, es decir, ha recuperado y a la vez ha ganado, pero sus gastos han sido de 500. Entonces, ahí ustedes pueden observar automáticamente de que mi resultado es negativo. Con el caso anterior, mi resultado era positivo, ¿verdad? Pero como mis gastos son un poco más, pues ahora estoy mostrando un resultado negativo. Y esto es lo que me brinda las cuentas de resultado. Fíjense, ahí están los tres elementos: ingreso, costo y gasto. Entonces me proporcionan el resultado del periodo a través de una estructura. Y la estructura esa es: arriba tiene que venir los ingresos, posteriormente tiene que venir mis costos para determinar si realmente es recuperado o no es recuperado. Y si es recuperado, habré ganado, porque muchas veces, estimados compañeros, resulta de que es así, ¿no? He vendido 1,000, pero mi costo ha sido 1,100, es decir, no he logrado recuperar al momento de vender. Tengo una diferencia negativa de 100, ¿sí? De 100. Esos 100 más los gastos, en total mis resultados negativos son 600. Entonces, fíjense cómo se mueve, ¿no? El resultado. Si aquí yo pongo 800, mi resultado obviamente es 300. Aquí estoy ganando, pero lamentablemente mis gastos son altos. Si mis gastos fueran estos, ¿sí? Fíjense que al mover esto, mi resultado va aumentando, ¿no? Mucho depende del costo en algunos casos y de la cantidad de gastos que tú tienes. Por eso es que las empresas tienen que en lo posible tratar de disminuir los gastos. No tanto el costo, porque como el costo está relacionado a la mercadería, no, es decir, a ver, he comprado en 1,000 y lo estoy vendiendo en 1,300. Entonces, esos 300 tienen que ser capaces de soportar mis gastos.
Y si no tengo un control de mis gastos, pues obviamente el resultado va a ser negativo, lamentable. ¿No? Más abajito dice, nos da dos posibilidades, utilidad y pérdida. Cuando es de esta forma positiva, pues obviamente esto es una utilidad. Pero si nos da de esta manera, resultado negativo, pues obviamente es una pérdida. Entonces, aquí hay una relación bien interesante entre lo que es, voy a pasar a la anterior, entre lo que es mi situación financiera. ¿Por qué? Porque como aquí tengo más activos, ¿sí? Más activos que pasivos, entonces eso significa decir de que voy a tener más ingreso. Pero si tengo como en este otro lado más pasivos que activos, eso significa que voy a tener más gasto. Esa es la relación. Por eso es que cuando vemos el balance general, decimos, ¿no? Uy, tiene más activos que pasivos. Entonces ya sabemos que va a tener más ingresos, gastos, ¿no? De alguna forma llevamos a interpretar de esa manera. Reiteramos, cuando es un resultado positivo, ¿sí? Cuando es un resultado positivo es una utilidad, y cuando es un resultado negativo, como en este caso, pues obviamente vendría a ser una pérdida. Los vamos a colocar ambos para que tengamos lo mismo. Ahí está. Entonces acá vamos a colocar. Fíjense, cuando nos da este resultado negativo, entonces decimos que para nosotros esto es una pérdida. Y cuando nos da así de esta manera positiva, pues obviamente esto nos da una utilidad. Y que esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En la ecuación de balance. ¿Cuál es la ecuación de la pérdida? Ingreso menos, la pérdida es gasto menos ingreso. ¿Cuál es la ecuación de la utilidad? Obviamente la utilidad es ingreso menos gasto, ¿verdad? Ya sabíamos de alguna manera cómo se interpretaba esta utilidad y esta pérdida. Aquí estamos reflejando un poco, mucho mejor, con una estructura ya un poco más definida de cómo debería presentarse todo esto. Como ven, las cuentas de balance se manejan de forma separada y las cuentas de resultado también de la misma manera. Nos dice que son cuentas acumulativas. Ya no son cuentas residuales como habíamos hablado en las cuentas de balance, sino que ahora son cuentas acumulativas. ¿Eso qué significa? Que el saldo que vamos a determinar, así que el saldo que vamos a determinar son acumulaciones que ha tenido la empresa. Es decir, ¿cuánto has vendido en todo el año? He vendido, 10 veces. Perfecto. A ver, aquí vamos a hacer esto. Venta 1, venta 2, venta 3, venta 4 y hasta la venta 5, ¿ya? Ok. En la venta 1, 1000, acá 1500, 2000, 2500, 3000. Entonces, ¿cuánto has vendido? Lo único que voy a hacer es la sumatoria. Y esa sumatoria vendría a ser 10,000, que es el acumulado, ¿sí? De todas las ventas que tú has hecho. Entonces, el saldo no se determina a través de una resta, sino simplemente a través de la acumulación que se ha realizado. Muy diferente con las cuentas de balance, ¿verdad? Porque el saldo en las cuentas de balance lo determina a través de una resta. En cambio, en estas cuentas de resultados, ¿no? Igual ocurre con el gasto, ¿no? Gasto 1, gasto 2, gasto 3, gasto 4. Podemos colocar, ¿cuánto has gastado? Pues voy a mostrar solamente el acumulado. En el costo igual. ¿Cuál es tu costo? Entonces voy a mostrar el acumulado. Entonces son distintos, ¿no? ¿Sí?
¿Por qué se les dice cuentas materiales, cuentas residuales a las cuentas de balance? Porque su saldo se determina a través de una resta. ¿Por qué se les dice cuentas acumulativas a las cuentas de resultados? Porque su saldo se lo determina a través de la acumulación que se realiza en un periodo. Eso es. La mayoría son cuentas inmateriales. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que la mayoría, obviamente, son intangibles, ¿no? Por ejemplo, sueldos, ¿será tangible o intangible? Publicidad, ¿será tangible o intangible? El costo, ¿será tangible o intangible? Entonces, la mayoría de estas cuentas de ingreso, costo y gasto, pues obviamente son cuentas inmateriales, ¿no? Perdura en el registro solo un año. Ah, uy, qué interesante. Solo un año. Solo un año. Es decir, con lo que decíamos acá, a ver si es que esto nos podemos hacer una copiecita. Vamos a procurar copiarnos acá. Ahí está. A ver, nos está diciendo que solamente pueden perdurar un año. Eso significa que yo los voy a acumular durante una gestión. Sí, durante una gestión. A la gestión siguiente, obviamente tienen que empezar de cero. Esa es la gran diferencia con las cuentas de balance, ¿no? Aquí yo puedo manejar toda la información de mis ventas, de mis gastos y de mis costos durante toda esta gestión. Acá. Entonces, yo voy a mostrar el acumulador durante todo este año. Vamos a colocar acá año 1. Entonces, ¿cuánto tienes en ventas? En ventas tengo 100. ¿Cuánto tienes en gastos? En gastos yo he acumulado, no sé, vamos a colocar 30. ¿Cuánto tienes en costo? En costo he acumulado otros 30, vamos a decir. Ahí está. Entonces, mis ventas son 100, mis gastos son 30, mis costos son 30. En este año 1, ¿has ganado o has perdido? ¿Se ha ganado o se ha perdido? Si nosotros hacemos esto, si cualquiera de estos dos, ¿a qué resultado hemos llegado? ¿Negativo o positivo? ¿Cuál es el resultado? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el resultado? 40, licenciado. Pero, ¿positivo o negativo? Positivo. El resultado al darme positivo es una utilidad. ¿Sí? Ahora, este resultado de 40 es para el año 1. No puedo decir, a ver, mis ventas han terminado con 100, al año empiezo con 100 también. No, señores. No. Para el año 2, tengo que volver a acumular, es decir, empiezo de cero. ¿Sí? Mis ventas o mis ingresos tienen que empezar de cero para el año 2. Mis cuentas de gasto y de costo también tienen que empezar de cero. ¿Por qué? Porque quiero determinar cuál es el resultado del año 2, porque el año 2 ya es otra gestión. Aquí yo puedo decir, a ver, durante el año 2, mis ventas han sido de 120, mis gastos han sido de, no sé, vamos a colocar 60, y mi costo ha sido de 50. ¿Cuál es el resultado para el año 2? ¿Cuál sería el resultado para el año 2? 10, licenciado. 10.
¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Eso significa de que obviamente tengo una utilidad. Para el año 3, nuevamente mis ingresos tienen que empezar de cero. Empezamos de cero porque es una nueva gestión. Entonces, cada año, fíjense, empiezo de cero. Tengo que acumular para el año 1, tengo que acumular para el año 2, tengo que acumular para el año 3, para el año 4. Y así cada año voy determinando el resultado. No es como las cuentas de balance que de alguna forma perduran por más de un año. ¿Por qué? Porque si termino con 100, al año siguiente tengo que empezar con esos 100. No, aquí en las cuentas de resultado no. Si mis ventas han sido 100, perfecto, hasta ahí terminó, porque al año mis ventas tienen que empezar de cero. Y lo mismo en mis gastos y en mis costos. ¿Ya? Cuentas de orden. En mis cuentas de orden dicen denominadas cuentas de memorándum. No aumentan ni disminuyen el patrimonio. Correcto, sí se lo maneja. Es decir, no afecta ni al resultado del ejercicio, tampoco afecta al patrimonio que está dentro de mis cuentas de balance. Son residuales. A ver, ¿quién me puede decir? Se les denomina cuentas residuales. ¿Por qué? Porque se generan a través de una resta. Porque el saldo está determinado en una resta. Exactamente. Exactamente. Porque el saldo se ha determinado a través de una resta. Por eso son cuentas residuales. Es decir, son similares a mis cuentas de balance. Pueden ser cuentas materiales o en su caso inmateriales. Pueden ser ambos, ¿no? Pueden ser ambos. Pueden ser tangibles o como pueden ser intangibles. Perduran en registros por más de un año. ¿Qué significa eso? Cuando nos está diciendo que perduran en registros por más de un año, es decir, si mis cuentas de orden han terminado en 1000, al año siguiente tienen que empezar con esos 1000. Si al año siguiente ha terminado con 800, al subsiguiente tienen que empezar con 800. Es decir, perduran un año, 2 años, 3 años, dependiendo obviamente del saldo que tenga. Entonces, esto es similar a mis cuentas de balance. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta que tengan hasta aquí, por favor? ¿Ninguna? ¿Alguna observación? ¿Alguna aclaración? Licenciado, buenos días. Tengo una pregunta sobre el año 1 y el año 2. No sé si me podría volver a explicar, por favor. ¿De cuál? Tenemos cuentas de balance, cuentas de resultado, cuentas de orden. ¿Qué sería la cuenta de balance? Cuentas de balance. Ok. Entonces decimos acá de que obviamente las empresas llegan a generar activos, llegan a generar pasivos y llegan a generar patrimonio. Pero hay un cierre del ejercicio, y el cierre del ejercicio es cada 31 de diciembre. Acá nosotros tenemos el 31 de diciembre del año 1. Entonces las empresas tienen saldos a esa fecha. Esos saldos al 31 de diciembre, si damos un ejemplo, 31 de diciembre del año 1, los saldos que yo tengo a esta gestión, vamos a tener que utilizar esos saldos para empezar el año 2. Termina el año 2, para empezar el año 3, yo tengo que empezar con los saldos del año 2 y así sucesivamente para activos, pasivos y patrimonios.
Por eso es que nos dice que perdura por más de una gestión, porque los saldos se arrastran a la siguiente gestión. Termina ese año, el saldo a la siguiente gestión. Termina ese otro año, el saldo a la siguiente gestión. Y así sucesivamente, obviamente, hasta tener varios años. ¿Ya? Gracias, licenciado. ¿Alguien más, por favor? Bien. Bien, muchachos, antes de despedirnos, no se olviden ir a votar, ir a la elección a ejercer su voto. Ya. No se olviden, mis estimados compañeros, que las invitaciones ya han sido realizadas y voy a tratar de compartir. Dame un segundito. Ahora sí vamos a compartir. ¿Ven lo que estoy compartiendo, compañeros? Sí, Sí, licenciado, se Licenciado. ve. Ok. Bien, fíjense que ya están hechas las invitaciones y aquí están las invitaciones. Son pocos los que han aceptado. ¿Sí? Todo lo que está acá con los nombres, esas son las personas que han aceptado la invitación y que al aceptar la invitación ellos ya tienen todo este material. Tienen el primer tema que era introducción, ahí tienen las diapositivas. De la ecuación fundamental también tienen las diapositivas. De la teoría de las cuentas que estamos llevando también tienen las diapositivas. Es más, hasta he subido un video. ¿Sí? Y las personas que lo han aceptado obviamente no tienen acceso a todo este material. Entonces, por favor, les rogaría aceptar la invitación, ¿sí? Ver en los tutoriales cómo a través de su cuenta institucional poder entrar a su correo y aceptar, porque si no, no van a tener todo este material. Licenciado, disculpe, a mí no me llegó el correo. Debe ser, Licenciado, tal vez, a ver, disculpe, por favor, con la señorita un disculpe, conversar. Entonces debe ser porque tal vez está mal escrito su correo, puede ser una de esas, ¿sí? Entonces tendrías que conversar con la persona a quien has enviado el correo para que pueda ratificar si realmente está bien escrito. Porque basta con un errorcito y ya obviamente tal vez la invitación, por eso es que no te ha llegado, para que yo lo pueda modificar. Ya, entonces, esto obviamente tendría que ser para todos, ¿no? Si no les ha llegado, tienen que entrar a su correo primero, ¿no? No es, como es un correo institucional, no es similar al correo personal que ustedes tienen. Tiene su particularidad para ingresar al correo institucional. Y si no está sincronizado con su teléfono celular, pues obviamente no les ha llegado el mensaje. De aquellos que está sincronizado les llega el mensaje, pues obviamente que a su correo obviamente hay algo que aceptar. Y si no, pues como les digo, hay un pequeño error en la escritura, que eso quisiera que por favor corroboren con la persona quien está colaborando en la parte de lo que son las listas, corroboren, ¿ya? Para que me pueda enviar nuevamente,
pero solamente de aquellos que no me va a enviar, enseguida vamos a conversar con él también, no me va a enviar sobre lo que ya está hecho. Tendría que enviar nuestra listita en el sentido de decir, estas son las correcciones de estos estudiantes. Brelinda, por favor, mamá, y no me juegue con el monitor, por favor, con la pantalla. ¿Ya? Esto sería. Ahora sí, estimado compañero. Licenciado, algunos de la lista que he realizado, algunos han tenido un problema al entrar a su cuenta institucional y he intentado darles lo anterior un tutorial de cómo tenían que hacer, pero igual se tienen algunos problemas. Entonces yo voy a enviar la lista que le envía a usted igual y les voy a decir que me envíen cómo está puesto y cómo lo tendría que corregir. Está bien. Sí, eso. Y la loquita sigue ahí. Ay, no, loquita no ve. Son varios los que no. Son varios los que no han aceptado la invitación. O sea, aceptaría de que fuese una mayoría y aceptado, ¿no? Pero hay una mayoría que no lo ha aceptado. Entonces, yo creo que esto es un poquito más sobre el manejo de la cuenta institucional. A ver, por favor, verifiquen o traten de hablar con Uber, que es el encargado, o con, no sé si no me equivoco, de la Montes, para que les pueda colaborar, por favor, en la parte del correo institucional. ¿Ya? Pero ya está el material. Licenciado, voy a corregir esas cosas. Hoy día mismo voy a hacer que les voy a pedir que corrijan y le voy a pasar. Y me mandas otra lista, no la anterior, porque si es que me vas a mandar, si es que me vas a mandar la misma, pintales con un colorcito para que yo vaya a 2 pesos. Okay. Belinda Mamani, ¿puede apagar su micrófono, por favor? A ver, señorita. Bien. ¿Puede apagar su micrófono? Bien, estimados compañeros, quedaremos en eso. Procuren, por favor, arreglar esto de su cuenta institucional. Traten de averiguar y subsanar todo esto. Ya el material ya está ahí. Es cuestión que ustedes simplemente acepten y puedan ingresar al Classroom. No se olviden que a través del Classroom también vamos a dar nuestro examen. Así que, por favor, les rogaría que lo más antes posible traten de subsanar. Cualquier cosa o duda que tengan, el día viernes lo vamos a aclarar unos 15, 20 minutos antes sobre las invitaciones. ¿Ya? Por favor. Gracias, que tengan un buen día. No se olviden de ir a votar, por favor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. 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 Licenciado.